Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia nos propone la memoria litúrgica de San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los Redentoristas, un gran amante de la Santísima Virgen y también el patrono de los que hemos estudiado la teología moral. Comenzamos la Santa Misa acogiéndonos a su misericordia, a la misericordia divina, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que suscitas continuamente en tu Iglesia nuevos ejemplos de virtud, concédenos seguir las huellas del obispo San Alfonso María en el celo por las almas, de modo que consigamos su recompensa en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volvía a hacer otra vasija, como a él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra con estos términos: ¿No puedo yo trataros como este alfarero, casa de Israel? Oráculo del Señor. Pues lo mismo que está el barro en las manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Tañeré para mi Dios mientras exista. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre, Señor, nuestro corazón, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto? Ellos le responden, sí. Él les dijo, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos propone para la celebración la figura de San Alfonso María de Ligorio, fundador de los Redentoristas, patrono de los teólogos moralistas,
y gran amante de la Santísima Virgen, especialmente con la advocación del Perpetuo Socorro. Pero quizá lo que casi todos, la inmensa mayoría, ignora es que San Alfonso María se vio envuelto en un conflicto teológico que en su momento fue realmente importantísimo y que todavía hoy, incluso hoy hasta cierto punto, tanto como en el siglo XVIII cuando tuvo lugar este conflicto, se muestra con toda su crudeza el error que contiene. Estoy haciendo historia, no atacando a uno o a otro. La escuela teológica de los jesuitas, no de todos los jesuitas, pero la escuela teológica sobre todo de los jesuitas, discutiendo, pensando sobre qué era pecado y qué no era pecado, estableció una teoría que se llama del probabilismo. El probabilismo decía que si algo, un comportamiento, era posible que no fuera pecado, entonces podía considerarse como que no era pecado. Probabilismo. Si había la probabilidad, por pequeña que fuera, de que aquello no fuera pecado, entonces había que considerar que no era pecado. De esta manera se borraban la inmensa mayoría de los pecados que dejaban de serlo, porque, por lo menos en una quizá exageración del probabilismo, bastaba con decir que un teólogo moral cualquiera había escrito un artículo en una revista o había dicho que aquello no era pecado por tal o por cual circunstancia, bueno, porque faltaba la libertad suficiente, porque había unas condiciones que afectaban al individuo por ignorancia, por lo que fuera, para que aquello dejara de ser considerado un pecado. Naturalmente, esta teoría, el probabilismo, que hacía desaparecer casi todos los pecados mortales e introducía en el laxismo, es decir, en el haz lo que quieras porque nada es pecado, o casi nada es pecado, esta teoría generó un rechazo en una parte amplia de la Iglesia y los teólogos. En ese contexto, San Alfonso María establece una teoría alternativa con un nombre francamente raro: probabiliorismo. Probabilismo jesuitas, probabiliorismo San Alfonso redentoristas. Probabilior. ¿Qué significa probabilior? Lo más probable. No es suficiente que eso sea probable porque lo ha dicho un autor, porque hay un caso excepcional. Hace falta que sea lo más probable. Lo más probable es que eso sí sea pecado. ¿Y cómo se sabía que era lo más probable? Se sabía escuchando la palabra y escuchando la tradición. Hoy, como aquel viejo dicho de que los viejos roqueros nunca mueren, pues las viejas herejías nunca mueren. Aparecen disfrazadas, algo cambia, se adaptan a los tiempos. Es como si aparecieran con un nuevo vestido más de moda, pero son las viejas herejías. Arrio nunca ha muerto. Ahí están los que niegan que las palabras del Señor sean palabras eternas. Esos que dicen que hay que adaptarlo a los tiempos, en el fondo están siendo arrianos, que están diciendo que Jesucristo no es Dios y que sus enseñanzas son las enseñanzas de un hombre, por muy excelente que sea ese hombre. En cuanto al Evangelio de hoy, una vez más tenemos el Evangelio que habla de la paciencia de Dios. Dios nos da hasta el final, hasta el último instante de la vida, la oportunidad de salvarnos. Nuestro Señor ha venido para salvarnos. Él es, y recuerdo a San Alfonso María, Él es el Santísimo Redentor. Su deseo es que todos nos salvemos y hasta el último instante va a estar luchando por nuestra salvación. Hasta el último instante, incluso
Algunos lo dicen, incluso después de que esté certificada la muerte clínica, algunos dicen que aún el alma puede estar todavía un tiempo en el cuerpo. Bueno, es una teoría. Pero sé que hasta el último instante el Señor va a estar luchando por nuestra salvación. Bastará un sincero arrepentimiento. La Iglesia enseña que no por miedo al infierno, sino por dolor, por haber ofendido al Dios tan bueno que nos ha amado tanto. Pero bastará ese sincero arrepentimiento expresado como se pueda expresar en esos momentos últimos para que el Señor se apiade de nuestra alma, nos lleve al purgatorio porque hará falta mucha purificación y después con Él al cielo. Por eso no podemos juzgar. Esa persona que está haciendo el mal y que ha hecho el mal, sigue siendo una persona amada por Dios, hijo de Dios si está bautizado, criatura amada por Dios si no está bautizado. Esa persona es una persona por la cual está luchando Cristo. Es una persona por la cual Cristo ha derramado su sangre. Y quizá en el último instante, quizá porque su mamá rezó tanto por él, porque su mamá hasta el último momento estuvo pidiendo la misericordia para él, quizá en el último instante pida perdón y se arrepienta y esté un día en el cielo. Por eso no podemos juzgar. Pero sí podemos juzgar los hechos, no las personas, pero sí los hechos. Eso está mal. Y es necesario juzgar los hechos. Y eso está mal porque lo más probable, como decía San Alfonso, es que esté mal, porque así lo enseña la palabra, lo enseña la tradición. Eso está mal. Esa persona está haciendo el mal, pero deja a Dios que juzgue el corazón de esa persona, porque solo Él lo conoce. Tú puedes juzgar los actos y decir, eso está mal, y debes de juzgarlos a veces. Matar está mal, un aborto está mal, la corrupción está mal. Debes de juzgarlo, decir, eso está mal. Pero no juzgues a la persona, déjale a Dios que haga de Dios. Y Dios, el Dios que nos enamora, el Dios que nos salva, es el Santísimo Redentor. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por la paz en la patria de Jesús, por la paz en Ucrania, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por los enfermos, pedimos por los emigrantes, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor también por todos los que nos han hecho el bien, los que nos han ayudado, los que nos ayudan todavía, y por los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, enciende misericordioso nuestros corazones en el fuego celestial del Espíritu.
tú, que concediste a San Alfonso María celebrar estos misterios ofreciéndose él mismo por medio de ellos como víctima santa, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Mariela, de José y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Alfonso María de Ligorio y todos los que vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Divino Redentor y al Eterno Padre que lo envió para salvarnos, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste a San Alfonso María fiel dispensador y predicador de este misterio tan grande, concede a tus fieles recibirlo frecuentemente y alabarte sin cesar al recibirlo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me Fío fío de ti, te te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.
del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Si la primera fiesta después del gozo de la Navidad fue para recordar a un mártir, San Esteban, la tercera es para recordar a un grupo de mártires, un número desconocido, pero que seguro que fue numeroso. Hoy es la fiesta de los santos mártires inocentes. Aquellos niños sacrificados por Herodes, que intentaba acabar así con el peligro que, según él, representaba a Jesús el Mesías. Meditaremos después sobre esto. Ahora comenzamos dando gracias a Dios por su infinita misericordia y pidiéndole perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, los mártires inocentes pregonan hoy tu gloria, no de palabra, sino con su muerte. Concédenos dar testimonio con nuestra vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de expiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos, tanto ardía su ira contra nosotros. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas impetuosas. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A ti, oh Dios, te alabamos, a ti, Señor, te reconocemos, a ti te ensalza el blanco ejército de los mártires, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo en Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías: un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el Señor que por sus frutos los conoceréis. Y esta verdad proclamada por Jesús sirve para muchas cosas en la vida. Por sus frutos los conoceréis. Una ideología puede ser medida, la autenticidad, la utilidad de esa ideología, en función de sus frutos. Vivimos desde hace ya muchos años sometidos a una ideología malvada y asesina. Y podemos decir que es malvada y asesina por sus frutos. Y además hay que decir que es una ideología hipócrita, que dice que es científica y que desprecia a la ciencia. Y podemos decirlo por sus frutos. Una ideología que condena a muerte a los niños inocentes, los no nacidos, que llega al extremo de considerar un derecho matar a esos niños y que en el colmo del absurdo hace que ese derecho quede recogido constitucionalmente en sus principios fundamentales, como ha pasado en Francia. El aborto es la prueba de que toda esta ideología, a la que, repito, estamos sometidos desde hace tantos años, toda esta ideología es falsa, es inhumana, es asesina. En vez de ayudar a las mujeres que se encuentran en el trance, por los motivos que sean, de dudar sobre tener o no tener a su hijo, estas madres, porque se es madre desde el momento de la concepción, estas madres que se encuentran ante la tragedia de decidir sobre la vida o no de su hijo, en lugar de ayudar a estas mujeres, a estas madres, se las ayuda a que se conviertan en las que solicitan la muerte de su criatura. Hoy, el vientre de la mujer, el vientre de la madre, es el lugar más peligroso del mundo para el ser humano. El número de muertes por el aborto, las que se saben, más las que no se saben fruto de la píldora abortiva, el número de muertes por el aborto es más de la mitad del número de muertes que hay por cualquier otra causa, las guerras, las catástrofes naturales, el hambre, más que por cualquier otra causa, las enfermedades, el cáncer, los ataques del corazón, los accidentes de tráfico. Bueno, pues todo eso es menos que el número de muertes provocado por el aborto.
por sus frutos los conoceréis. Esta ideología que llevamos tantos años ya sufriendo y soportando es falsa, es asesina, es inhumana, es contraria al ser humano, precisamente porque está provocando esta inmensa cantidad de muerte de inocentes. Y junto a ello, el olvido y el desprecio de la ciencia, porque ellos que hablan de ciencia y se les llena la boca de esa palabra, muchas veces sin tener ni idea de lo que están hablando, como por ejemplo cuando se habla del relato de la creación, ellos desprecian lo que es manifiesto, lo que es evidente, lo que la ciencia afirma sin ningún tipo de duda, que desde el momento en que se produce el embrión por la unión de la célula embrionaria masculina, el cigoto, con la célula embrionaria femenina, el óvulo, desde el momento, el espermatozoide, perdón, la célula embrionaria masculina, la célula embrionaria femenina, el óvulo, desde el momento en que se produce el embrión, el cigoto, desde ese momento es un ser humano distinto al papá y a la mamá, aunque necesite la acogida de ese vientre materno para poder desarrollarse y poder nacer. Es un inquilino en una casa. Daríamos posibilidades al dueño de un apartamento de matar a las personas a las cuales les ha alquilado el apartamento porque ya no le conviene tenerlos allí. Incluso, y no es el caso, cuando un extraño entra en tu apartamento sin contrato de alquiler, sin nada, una patada en la puerta y entra dentro de un apartamento vacío, ¿acaso tiene derecho el dueño legítimo de ese apartamento a llegar allí y a matar a esos que están ocupándolo? ¿Qué culpa tiene ese ser humano inocente de haber sido engendrado quizá sin el amor, el consentimiento, el deseo de la mamá o del papá y de la mamá? ¿Qué culpa tiene de haber llegado en un mal momento económico? ¿Qué culpa tiene? Habrá que ayudar a la madre, habrá que sostenerla en las dificultades, porque no basta con condenar el aborto. Habrá que ayudar a esa mujer que está pasando un momento difícil debido al embarazo, por las causas que sean. Habrá que ayudarla. Habrá que favorecer, por ejemplo, los procesos de adopción. Pero el único que no puede pagar las consecuencias es el ser humano inocente. Es decir, aquel que ya está vivo, aquel que ya existe, aunque todavía no haya podido nacer. Estamos dando los primeros pasos del año jubilar con motivo del 2025 aniversario del nacimiento de Cristo. Me hubiera gustado mucho, me imagino que no viviré para el siguiente año jubilar, pero me hubiera gustado que este y que el próximo, si Dios quiere, no comenzara el 25 de diciembre, sino que comenzara el 25 de marzo, cuando nuestro Señor fue concebido en el vientre virginal de María por obra del Espíritu Santo. La vida existe desde la concepción. La vida del ser humano existe desde la concepción, y esto lo dice la ciencia. Y todos aquellos que viven de espalda a esto, no solamente están yendo en contra de las evidencias científicas, sino que además están colaborando de una forma o de otra. Por ejemplo, con su voto están colaborando al mayor genocidio que ha existido nunca en la historia de la humanidad.
millones de personas inocentes son sacrificadas cada día en aras de una ideología que demuestra con sus obras su falsedad y su peligro para la humanidad. Nos encomendamos a los santos mártires inocentes de Belén. Pedimos a Dios por los nuevos mártires inocentes de esta ideología asesina que nos aplasta. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Por la paz, pedimos al Señor por el fin de la guerra en Ucrania, en Oriente Medio, por los que están en las cárceles en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, especialmente por los que sufren la persecución en África, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los enfermos y en esta época de Navidad, por los que viven solos, por los que pasan estas fechas lejos de sus hogares, quizá en los hospitales, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan en el seminario, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tus fieles siervos y purifícalos al celebrar piadosamente tus misterios, con los que santificas incluso a aquellos que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque gracias al misterio del Verbo hecho carne, la luz de tu gloria brilló ante nuestros ojos con nuevo resplandor, para que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento le decimos al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia.
conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Señor, la riqueza de la salvación a los fieles que han recibido tu alimento santo en la fiesta de quienes, incapaces todavía de confesar de palabra a tu Hijo, han sido coronados con la gracia celestial en virtud del nacimiento de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús. Me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos encontramos en este lunes, día 25, aquí en la Iglesia, para dar gracias a Dios, porque celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, porque venimos a dar las gracias porque la fe llegó aquí, a nuestro suelo patrio, y gracias también a los misioneros allende los mares, a tantos países que fueron evangelizados por los españoles, venimos a dar las gracias por la fe.
Una fe que no nos quita los problemas, pero sí nos sostiene. Una fe que nos ilumina, que nos ayuda a vivir de una determinada manera, respetando a Dios y sus derechos, que son también los derechos de los hombres. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia y vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, para de esa manera preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos, por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro,
para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros y la vida en vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Toda misa, toda Eucaristía es, por esencia, una acción de gracias. La acción de gracias del Hijo al Padre, porque es Él el que obra la salvación. Pero también, y en particular, hay ciertas ocasiones donde la Eucaristía, la misa, es acción de gracias por algún otro motivo. Hoy nosotros celebramos la Eucaristía como acción de gracias a Dios porque envió a su apóstol Santiago para que nos trajera aquí la fe. Y la fe marcó, como en el resto de Europa, el devenir de nuestro país. Siempre que celebramos la fiesta de Santiago, tenemos que recordar también a la Virgen María. Y no solo por el cariño que le tributamos a la Virgen. Ya decía San Juan Pablo II que España era tierra de María. Y raro pueblo hay donde no exista una pequeña o gran capilla dedicada a nuestra Madre la Virgen. Raro es que no exista eso. En casi todos los pueblos hay capillas dedicadas a las distintas advocaciones marianas que jalonan nuestro territorio. Pero conviene recordar a la Virgen porque la acción evangelizadora de Santiago no se puede entender sin las palabras que la Virgen María le dijo a él cuando estaba a orillas del Ebro
bastante cansado, desesperanzado y harto de los habitantes que habitaban nuestro país. Estaba cansado porque éramos de dura cerviz y parece ser que nuestros antepasados no querían acoger la fe en su corazón. Y sin embargo, María salió a su encuentro como pilar para ser aquella que le sostuvo y que le animó a seguir evangelizando para que creyera en el poder de la gracia y que al final esa gracia, ese amor de Dios, lograría transformar el duro corazón de los que vivían aquí, en la piel de toro, y esos que en un principio negaban la fe en el Señor, la acogerían, la vivirían y después serían instrumento de Dios para llevar esta fe a otros territorios donde, gracias a Dios, comparten la fe cristiana gracias al esfuerzo misionero de tantos españoles que tuvieron el deseo de llevar a Cristo a los que no le conocían. En América, en Filipinas, en tantos lugares donde el cristianismo se conoce gracias a nuestros religiosos. Por eso creo que hoy venimos en primer lugar a dar las gracias. Las gracias por la misión evangelizadora de Santiago y por su confianza en las palabras de la Virgen María. Confianza que debe calar en nuestro corazón. A ti como padre o madre, que educas a tus hijos, que quieres que tengan fe y que la vivan, y que a veces te parece que es difícil porque vivimos en una sociedad cada vez más secularizada. Confía en la gracia, en el poder de Dios, de un Dios que, dice la Escritura, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De un Dios que pagó un precio tan caro por nuestra salvación, la sangre de Cristo, de su único Hijo, que va a hacer todo lo que esté en su mano para tocar el corazón de los hombres. Recuerdo cómo hace muchos años, todavía no teníamos nosotros este templo, se estaba realizando, y mientras tanto estábamos, muchos lo recordaréis, en un pequeño prefabricado detrás del templo. Recuerdo que vino un chico alto, pelo largo, y tenía unas pintas muy raras, y vino a hablar con el padre Santiago, que era el párroco en aquel momento de la parroquia. Yo dije, ¿y para qué viene este joven? Pues, para nuestra sorpresa, vino porque su mamá había fallecido 15 días antes. Él no tenía fe, no practicaba religiosamente, pero su madre sí. Y 15 días después de la muerte de su madre, él sintió en su corazón la necesidad de tener la fe de su madre. Y vino aquí a pedir formación para recibir la confirmación y de esa manera tener la fe que él había visto que su madre vivía y que él habría recibido, pero que por lo que fuera no había arraigado en su corazón. Su madre, en su vida en la tierra, no vio la conversión de su hijo, pero su madre en la vida en el cielo sí la vio. Por lo tanto, confiemos en el poder de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú haz lo que esté en tu mano. Da ejemplo, intenta educar, reza, pide, intercede, pero confía en el Señor. No pienses que eres tú el que tienes que hacerlo todo. Tú tienes que ser simplemente instrumento. Es el Señor el que por medio tuyo se servirá de ti, de tus palabras, de tus gestos, de tus acciones, de tu amor, para tocar el corazón de los que pasan a tu lado. ¿Cuándo y cómo? Solo Dios lo sabe, porque nosotros no somos Dios, pero podemos colaborar en el plan de salvación de Dios. Pídele al Señor que se sirva de ti, que seas luz y ejemplo en medio del mundo, y confía en la gracia, lo mismo que le dijo la Virgen María a Santiago, que tuviera perseverancia y paciencia, que siguiera predicando y que el duro corazón de aquellos que negaban la fe en Cristo acabaría al final por claudicar y aceptarían el mensaje del amor de Dios. Venimos a dar gracias por la fe, venimos a decirle al Señor que confiamos en el poder de la gracia, que por lo tanto confiamos en el Todopoderoso, que de igual manera que Santiago fue instrumento de Dios en medio del mundo, también nosotros, porque confiamos en la gracia de Dios, queremos ser instrumento de Dios en nuestra sociedad. En segundo lugar, venimos a recordar
¿cuáles son nuestras raíces? Las raíces son fundamentales por dos grandes causas. Primera causa, la raíz es la que alimenta al árbol o a la planta. Segunda causa, la raíz es la que sostiene, la que alimenta. Nosotros sin la fe claudicamos ante las tentaciones. Nosotros sin la fe acabamos desesperanzados ante los problemas que hay en el mundo, en la familia, en nuestra sociedad. Por lo tanto, la fe nos ayuda a confiar en el poder de Dios y a saber que aunque caemos hay alguien que nos perdona, a saber que aunque hemos tropezado el Señor nos acoge porque es nuestro Padre y nos dice levántate y vuelve a empezar. La fe nos alimenta y hace que nuestra vida tenga sentido, que no vivamos solo para tener, para gastar, para poseer, sino que vivamos para amar y hacer un buen uso de los dones y talentos que el Señor nos ha concedido. A mí me duele, y me duele especialmente cómo la leyenda negra contra España, contra los españoles, se ha extendido por tantos países. Recuerdo, hace unos años tuve que ir a Chequia a visitar a un matrimonio amigo mío. Él es profesor de español en un instituto público. Y me dijo, ¿quieres venir a dar una charla? Yo le dije, sí, no tengo ningún problema. Y él me dice, te pongo una única condición. No puedes hablar directamente de la religión. Y digo, si soy cura, ¿de qué voy a hablar? Tendré que hablar de la religión cristiana. Pero el Señor, que es muy listo, me iluminó y me dijo, habla de la evangelización en América y del progreso que llevaron los españoles, en concreto los religiosos. Yo había leído hace tiempo un libro, Leyenda Negra de la Iglesia, escrito por Vittorio Messori, donde un italiano venía a defender la acción misionera que habían realizado los españoles en América, también en Filipinas, pero sobre todo en América. Y yo entonces les hablé de ello. Y claro, lo primero que te decían, ¿dónde está el oro? Yo dije, ¿tenéis internet? Tenían internet en el instituto. Le dije a uno, entra, conéctate en internet y busca la ciudad de Cuzco. Yo no la he visitado, pero sí la he visto por internet. Busca las iglesias de Cuzco, o de Querétaro, o de Lima, o del Perú, y mirarás los retablos que hay y las iglesias que hay. Ya quisiéramos en España tener esos retablos y esas iglesias que se hicieron allí por la fe que llevaron los españoles, por el progreso y la ayuda al ser humano que llevaron los españoles, que fundaron colegios, universidades, hospitales. Por lo tanto, creo que tenemos que reconocer que nuestra fe alimenta a la persona, le da fuerzas para generar bien común, para luchar y defender las necesidades de los que sufren. Por lo tanto, queridos amigos, en primer lugar venimos a dar gracias porque tenemos fe y la fe nos alimenta, nos hace ver la vida con otros ojos, nos hace luchar por defender la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Y nuestra fe genera justicia, progreso y bien común. Pediremos perdón por los errores que la Iglesia, los cristianos que formamos parte de la Iglesia, cometemos, pero tenemos que reconocer también el mucho bien que nuestra Iglesia ha hecho y hace en el mundo. En tercer lugar, las raíces sirven también para sostener. Nuestra Europa, nuestra España, es lo que es gracias a las raíces cristianas. Unas raíces cristianas que sirvieron para purificar ese imperio romano y toda esa cultura que ese imperio greco-romano transmitía y llevaba en el mundo. Una fe cristiana que nos ayuda a ser lo que somos, a defender la familia, a defender la vida, a defender también el bien común y el progreso. Por lo tanto, defendiendo nuestras raíces cristianas, defendemos al hombre, porque cuando amamos a Dios, Él nos hace amar también al que está a nuestro lado. Cuando quitamos a Dios, más pronto o más tarde, el hombre se convierte, como decía Hobbes, un lobo para el hombre. Por eso nuestras raíces, que nos alimentan, también nos sostienen.
sostienen nuestra sociedad, sostienen nuestro mundo y ayudan a que nuestras leyes sean leyes que defienden la vida, que defienden al no nacido, que defienden al débil, que defienden a aquel que necesita ser defendido por la sociedad, dado que está en una situación precaria. Pidamos, por tanto, al Señor que España y que Europa no abandone sus raíces cristianas, para que siga alimentándose del amor de Dios y para que siga sosteniéndose y sosteniendo a otros que necesitan la asistencia y el amor, nuestra caridad y, por lo tanto, nuestra justicia. Somos y hemos sido evangelizados por Santiago. Demos gracias a Dios porque la fe va unida a nuestro país y porque España ha sido instrumento de Dios llevando esta fe a otros países, a lo que antaño se conocía los territorios de ultramar, que eran las otras Españas, donde los españoles llevaron lo mejor que tenían, su cultura, su gastronomía, pero también y sobre todo su fe, su amor a Dios. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea instrumento del Señor en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por España, por sus gobernantes, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Pedimos para que cese la guerra. Roguemos al Señor. Pedimos también hoy por todos los españoles, por todos aquellos que tienen como nombre Santiago, para que imiten la fe de este gran santo y apóstol, que confió en las palabras de la Virgen y por ello fue instrumento de la gracia de Dios en medio del mundo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto del
la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago Apóstol, que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y la resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan, para que lleguen finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, nosotros, con los ángeles y los arcángeles, te aclamamos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Santiago, y de los difuntos de la familia Azcárraga Gonzalo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Nuestra fe, nuestras raíces, nos alimentan por una parte y por otra nos sostienen. Nos alimentan para ver la vida con otros ojos, para tener esperanza ante las dificultades de la vida, porque creemos en un Dios que se hace historia de los hombres y que nos sostiene siempre, pero especialmente en los momentos difíciles. Y nos sostiene porque cuando hay dificultades, esa fe nos hace creer en el amor de Dios. Transmitamos a los nuestros, con la oración, con el ejemplo, con el testimonio, que Dios les ama, que Dios es su Padre, que son afortunados porque no están solos. Y de esa manera estaremos alimentándoles y estaremos sosteniéndoles para que ante los problemas y cruces, el Señor, que siempre sale en nuestro auxilio, se muestre misericordioso con todos nosotros. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, en una palabra tuya basta. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido, en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Felicidades a todos aquellos que lleváis el nombre de Santiago. Felicidades también a todos los españoles y a todos aquellos que recibimos la fe gracias a los misioneros que llevaron este don de Dios al corazón de los hombres. Vamos a pedir a la Virgen María que nos proteja, que nos dé fuerzas, que aliente nuestra vida, como hizo con el apóstol Santiago,
a orillas del Ebro, en el Pilar de Zaragoza. Espero que paséis un feliz día. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.